La arquitectura gótica es un estilo que se desarrolló durante los siglos XII al XV de la Edad Media y que ponía especial énfasis en la ligereza estructural y la iluminación de las naves del interior del edificio, y que surgió en contraposición a la masividad y la deficiente iluminación interior de las iglesias románicas. Se desarrolló fundamentalmente en la arquitectura eclesiástica, catedrales, monasterios e iglesias. La fe cristiana, profundamente arraigada en los hombres y las mujeres de aquellos siglos, dio origen e inspiró también una de las creaciones artísticas más elevadas de la civilización universal, las catedrales, verdadera gloria del medievo cristiano. El hombre del siglo XI vive en estado de miedo permanente. Por su parte, la Iglesia comienza a considerar que sus sacerdotes deben dar ejemplo de pobreza, castidad, renunciar al lujo caballeresco y echar a sus concubinas. Si el románico había sido el arte de la Europa feudal y fue un arte agrario y monástico, el gótico va a ser un arte artesanal, burgués y urbano. Este nuevo estilo va a ser fruto de una nueva sociedad en la que destaca el desarrollo de la burguesía y de las ciudades. Una sociedad urbana y mercantil en la que configura el nuevo estilo y donde se va a reflejar en los nuevos edificios. Los príncipes levantan sus palacios y castillos, los gremios sus edificios de reunión, las ciudades sus palacios públicos, los burgueses sus mansiones y la iglesia sus catedrales, sus capillas y conventos urbanos. San Francisco de Asís, por influencia del pensamiento aristotélico, nos transmite una nueva concepción del hombre, más cercana a la naturaleza. El cuerpo no es el soporte del alma, sino una obra de Dios y como tal hay que respetarlo. Las catedrales góticas mostraron una síntesis de fe y de arte expresada con armonía mediante el lenguaje universal y fascinante de la belleza, que todavía hoy suscita asombro. La estética del gótico responde a planteamientos filosóficos que están directamente relacionados con las universidades y por tanto con las ciudades. La escolástica, por ejemplo, va a explicar en gran parte el naturalismo gótico. Esta filosofía, desarrollada por Santo Tomás de Aquino, se explicaba en las universidades. La escolástica cristiana, con una base en las ideas de Aristóteles interpretadas desde una perspectiva cristiana, propone la tarea de explicar teológicamente el universo, tanto en el orden físico como en el moral. Para esta filosofía, el estudio de la naturaleza constituía uno de sus principales objetivos. El propio San Francisco de Asís afirmaba su convicción de que a Dios se le podía conocer a través de sus criaturas, que como obras de Dios participaban de su grandeza. Todo esto se tradujo en una valoración del hombre y de la naturaleza que pasarán a ser consideradas obras bellas de Dios. De esta forma, el naturalismo que invade las creaciones artísticas del gótico va a poder ser explicado desde la perspectiva de esta filosofía, muy de moda en la época. Si el naturalismo del gótico parece ser un producto de la filosofía escolástica, el aristotelismo fue el determinante de la aparición de una estética basada en la luz. El abad de Suger, que construyó cerca de París la abadía de Saint-Denis, fue el primer edificio cuyos planteamientos arquitectónicos están relacionados con el gótico, porque propuso un principio neoplatónico que identificaba a Dios con la luz, con una estética novedosa en el gótico que daba gran importancia a la luz. Según esta idea, los fieles estaban en mayor contacto con Dios si participaban de la luz celestial. En la práctica, lo que se hizo fue inundar de luz el templo a fin de crear un espacio místico. Pero dicho espacio solo era posible mediante la utilización simbólica de la luz tamizada y coloreada mediante vidrieras. Los arquitectos del gótico habrán pues de resolver el gran problema técnico que suponía eliminar los gruesos muros propios del románico, para sustituirlos por grandes ventanales cubiertos de vitrales. La escultura gótica hizo de las catedrales una Biblia de piedra, representando los episodios del Evangelio e ilustrando los contenidos del año litúrgico, desde la Navidad hasta la glorificación del Señor. En aquellos siglos, por otro lado, se difundía cada vez más la percepción de la humanidad del Señor y los sufrimientos de su pasión se representaban de modo realista. El Cristo sufriente se convirtió en una imagen amada por todos, que inspiraba compasión y arrepentimiento de los pecados. No faltaban los personajes del Antiguo Testamento, cuya historia llegó a ser familiar para los fieles que frecuentaban las catedrales, como parte de la única y común historia de salvación. La escultura gótica del siglo XIII, con sus rostros llenos de belleza, de dulzura, de inteligencia, revela una piedad feliz y serena, que se complace en difundir una devoción sentida y filial hacia la Madre de Dios, vista a veces como una mujer joven, sonriente y materna,
representada principalmente como la soberana del cielo y de la tierra, poderosa y misericordiosa. A los fieles que llenaban las catedrales góticas les gustaba encontrar en ellas expresiones artísticas que les recordaran a los santos, modelos de vida cristiana e intercesores ante Dios. Podemos comprender mejor el sentido que se atribuía a una catedral gótica, considerando el texto de la inscripción grabada en el portal central de Saint-Denis, en París. Visitante, que quieres alabar la belleza de estas puertas, no te dejes de vislumbrar por el oro ni por la magnificencia, sino más bien por el fatigoso trabajo. Aquí brilla una obra famosa, pero quiere el cielo que esta obra famosa que brilla haga resplandecer los espíritus, a fin de que con las verdades luminosas se encaminen hacia la verdadera luz, donde Cristo es la verdadera puerta. El arte gótico, a semejanza del románico, es eminentemente religioso, no solo en su temática o contenido, ni por el hecho de que fue la Iglesia el principal mecenas o patrocinador, sino porque el arte fue considerado como un instrumento de evangelización durante todo el medioevo. Si para la época románica la principal construcción fue el monasterio, para la gótica fue la catedral. Gracias a la introducción de las bóvedas de arco ojival que se apoyaban en los robustos pilares, fue posible aumentar considerablemente la altura. El impulso hacia lo alto quería invitar a la oración y el mismo era una oración. De este modo, la catedral gótica quería traducir en sus líneas arquitectónicas el anhelo de las almas hacia Dios. Además, con las nuevas soluciones técnicas adoptadas, los muros perimétricos podían ser perforados y embellecidos con vidrieras polícromas. En otras palabras, las ventanas se convertían en grandes imágenes luminosas, muy adecuadas para instruir al pueblo en la fe. En ellas, escena tras escena, se narraba la vida de un santo, una parábola u otros acontecimientos bíblicos. Desde las vidrieras coloradas se derramaba una cascada de luz sobre los fieles para narrarles la historia de la salvación e implicarlos en esa historia.